A veces nos preguntamos, ¿por qué estoy atravesando este problema? ¿Por qué estoy atravesando esta enfermedad? Y en medio de eso, hermanos, Dios puede manifestar su poder haciendo milagros en nuestra vida. Sí. Y en esta hora, yo quiero que veamos al Señor como alguien que tiene el poder de hacer milagros en nuestra vida. Tiene toda la autoridad. No hay nada sobre de Él. Todo está bajo sus pies. Y Él puede hacer milagros el día de hoy en medio de su pueblo. El Evangelio de Lucas, capítulo 8, quiero que me acompañen, por favor. Nos muestra una realidad que nosotros necesitamos hoy recordar. La realidad del poder de Dios. Lucas capítulo 8, vamos a leer del versículo 22 al 25, pero antes de llegar allí, yo quiero que consideremos algunos temas que se tratan desde el versículo número 1. Mire, observe ahí en su Biblia. Voy a leer los primeros versículos para irnos introduciendo a este pasaje que revela el poder de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios. Dice así, Lucas capítulo 8, versículo 1, dice así: Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, la que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían con sus bienes. Entonces, el Señor estaba recorriendo la parte norte del territorio de Israel. Las ciudades de Nazaret, donde está el lago de Genesaret, el Señor empezó a predicar, a enseñar y a sanar en medio del pueblo. Y grandes multitudes le seguían. Y nos dice Lucas que había mujeres con él. Que había mujeres que le servían. Y le servían con sus bienes. Luego viene la parábola del sembrador, donde el Señor habla acerca de su palabra, que ha sido plantada en los corazones. Pero hay corazones que están duros. Pero hay corazones que son corazones como buena tierra, donde su palabra dará un fruto abundante. Dice el versículo número 15, mas la que cayó en buena tierra, la palabra, la semilla, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Más adelante el Señor dice que no hay nada oculto y que nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone bajo la cama, sino que la pone en un candelero para los que entran vean la luz. Él es la luz del mundo y Él nos ha dado esa luz. Y nuestra vida tiene que reflejar la luz de Cristo. Sigue el Señor en este capítulo, en el relato de Lucas, que lo buscaron su madre y sus hermanos. Pero había tanta gente alrededor del Señor Jesús que no pudieron llegar a Él. Le informan que lo están buscando y el Señor responde: mi padre, mi madre y mis hermanos, mire ahí en el versículo 21,
Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Sí, y la hacen. Inmediatamente está el pasaje que quiero que leamos. Pero después, allí en el versículo 26, el Señor con sus discípulos llega a una región atravesando el lago de Genesaret llamada, mire, bueno, donde estaba el endemoniado Gadareno, en la tierra de los Gadarenos. Allá llegó el Señor, sí. Y lo que usted y yo hemos conocido de ese pasaje es que el Señor Jesús liberó a un hombre que estaba endemoniado, que era conocido en toda esa comarca, y fue un milagro extraordinario. Sí. Esto es lo que el Señor Jesús está haciendo al inicio de su ministerio. Pero quiero que en ese contexto nosotros leamos del versículo 22 al versículo 25. En este pasaje nosotros vamos a encontrar tres elementos fundamentales que en todos los milagros que narra Lucas están presentes. Primeramente vamos a ver la necesidad que hay. Luego podemos observar el milagro que sucede. Y por último, la respuesta de los que presenciaron el milagro ante tan asombroso hecho. Le digo esto para que lo tenga usted presente y ahora que leamos, diga: esta es la necesidad, este es el milagro y esta es la manera en cómo respondió la gente que estaba allí presente. ¿Estamos listos con esto? Bueno, vamos a leer. Dice así: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedece? Ahí está la necesidad, la situación que enfrentaron, tan difícil, tan complicada, una tempestad. Pero viene un milagro. Cuando el Señor Jesús, que estaba dormido, es despertado, y entonces le habla a los vientos y al mar, y se hace paz, se hace bonanza. ¿Qué poder tan extraordinario tiene Dios? Y luego tenemos la forma en que la gente responde a este milagro. ¿Qué hicieron los discípulos? Yo creo que ahí estaban algunas mujeres también, porque desde el inicio del capítulo 8, una barca en aquellos entonces era como de 8 metros. Pongamos el ancho de esta plataforma y de 3 metros de largo. Esa era más o menos la embarcación. 8 por 3, 24 metros cuadrados, donde estaban los 12 discípulos del Señor, estaba él, algunas mujeres y otros más. Había otras barcas, dicen los evangelios sinópticos. Y entonces el Señor está dormido allí, lo despiertan
envía la palabra, sucede un milagro, asombroso milagro, y entonces ellos se quedan pasmados y reconocen que Cristo no es cualquier persona. Hay una pregunta que ellos hacen ahí en el versículo número 25 diciendo: ¿quién es este? Que aún los vientos y a las aguas mandan y le obedecen. ¿Quién es este Jesús? ¿Quién es este ungido? ¿Quién es esta persona que está ante nosotros? Que le habla al viento, que le habla al mar y le obedecen. ¿Quién es, hermanos? ¿Quién es? ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Jesucristo para nosotros? ¿Es el maestro de nuestras vidas? Claro que sí. ¿Es el salvador de nuestras vidas? Claro que sí. ¿Es el Señor de nuestras vidas? Yo creo que sí. Pero también es el Todopoderoso, el alto, el sublime, el que estuvo muerto, pero ahora vive y reina por los siglos de los siglos. En una ocasión el Señor le preguntó a sus discípulos, a este mismo grupo, y les cuestionó y les dijo: ¿quién dice la gente que soy? Y le contestaron, algunos dicen que eres Elías, que eres Juan. Y después de que escuchó lo que la gente decía, les preguntó a ellos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Sí. Y esa es la pregunta que hoy nosotros necesitamos responder. ¿Quién es Jesús para nosotros? Pedro, nuestro amado Pedro, con todas las características distintivas que tenía este varón, recibe una revelación del Padre y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! ¿Quién es este que tiene tal poder y tal autoridad? Es el Hijo de Dios, es el Mesías prometido, es el ungido de Dios que vino a dar libertad a los cautivos. Miren, el Evangelio de Lucas se escribió con un doble propósito. Número uno, para afirmar la fe de un hombre que había creído en Cristo llamado Teófilo. Lucas investiga y pone en orden todo el ministerio en lo relativo a la persona y a la obra de nuestro Señor Jesucristo, para enviarle este documento juntamente con el libro de los Hechos a un hombre amado de Dios, llamado Teófilo. Él era un gentil y había creído en Cristo, y a través de este evangelio Lucas va a afirmar la fe de este hombre, mostrándole que en la historia de la humanidad quedó marcado por la persona y la obra de Jesucristo. Que cada uno de los acontecimientos que él había oído y que lo llevaron a entregar su vida a Cristo era veraz, era verídico, era real. No eran historias, era lo que vivieron aquellas personas en el tiempo de Jesús. Ese es el propósito primario del Evangelio de Lucas. Pero después también, le dije que era un propósito doble, era que Cristo fue rechazado por el pueblo de Israel, pero que en medio de ese rechazo Dios llamó a los gentiles. Dios extendió su gracia y amor a los que no eran parte del pueblo, para que ahora fuesen pueblo de Dios. ¿Me escuchan ustedes bien? Yo me empecé a escuchar diferente.
Pero si ustedes me escuchan bien, excelente, no hay problema, ¿sí? Entonces, Lucas escribe este evangelio y escribe el libro de los Hechos para mostrar que la salvación de Dios en Cristo Jesús es para todos. Es para todos. Es para todos aquellos que creen que Jesucristo es el Hijo de Dios y que se encarnó y vivió para morir, y vivió entre nosotros para morir en la cruz, tomando nuestro lugar y perdonando nuestros pecados, para darnos vida y vida eterna. Sí. Esos son los dos grandes propósitos de Lucas al escribir su evangelio y el libro de los Hechos. Y mire, entrando a este pasaje, yo quiero que podamos observar tres visiones diferentes en este acontecimiento. Primeramente, la visión de Lucas, que lo está narrando, que lo está plasmando después de 30 años aproximadamente que ocurrieron los acontecimientos. Estos acontecimientos ocurrieron alrededor del año 30 después de Cristo. El ministerio de nuestro Señor Jesús aproximadamente esos años cubrió. Pero el Evangelio de Lucas se escribió 30 años después. Entonces Lucas tiene una visión de los acontecimientos que él plasmó en su Evangelio por el testimonio de las personas que él entrevistó. Él no estuvo presente en esa barca, pero registró de una manera muy característica, como médico que era, los acontecimientos que allí se narran. Y los acontecimientos en todo el Evangelio. Luego, quiero que consideremos la visión de los que participaron en ese acontecimiento. Principalmente de aquellos que se subieron a la barca con Jesús. 12 discípulos que él llamó, algunas mujeres que le servían y algunos otros colados, porque siempre hay, ¿verdad? Siempre hay. Entonces, ese grupo de personas que vivieron los acontecimientos, esa visión es diferente a la visión de Lucas, porque él no estuvo allí. Él la registró, él le dio un énfasis, él le dio una fuerza. Pero los que vivieron la tormenta sentían que se morían. Es algo muy diferente, ¿verdad? Es cuando vamos al parque de diversiones. Aquí en la ciudad hay uno muy famoso y a los jóvenes les encanta subirse a esos juegos extremos. A los que ya no estamos tan jóvenes, nos gusta verlos, ¿verdad? Sí, sí. Y entonces vemos ahí en uno que se llama el Kilauea, que suben a una plataforma como a 30 metros de altura, o más, ¿sí? Y nosotros podemos pararnos allí con una hamburguesa, unas papas fritas, y ver cómo se elevan y decir, wow, ¿qué cosa es esta, verdad? Y ver cómo llegan hasta el tope de la altura y de repente, ¡piu!, caída libre. Y todos gritando, y hasta los que están comiendo, ¡ah! Pero es distinto estar allí con tus pies en el piso, comiendo una hamburguesa, que estando allá arriba. 60 metros en caída libre. Ahí que se produce adrenalina, emoción, y nosotros nos da un infarto, pero a ellos les da emoción, ¿verdad? Y se bajan y ya se quieren volver a subir. ¿Sí? Con esto les digo que la visión de los participantes en la barca fue muy diferente. Ellos experimentaron la adrenalina a tope. Ellos experimentaron temor, ellos estaban muriendo, ellos clamaron y eran expertos, algunos de ellos,
en la pesca. Ellos se daban a la mar. Entonces esa visión es importante y vamos a ver algunos detallitos, pero yo quiero que tú entiendas que hay que subirse a la barca el día de hoy. Hay que subirse a la barca para poder experimentar, para poder entender lo que Dios hace en la vida de sus hijos. Yo creo que tú has estado en alguna barca en la vida. Yo creo que tú has estado en alguna situación junto con otras personas donde, al igual que los discípulos, has experimentado una tormenta, una dificultad que parece que esa barca se va a hundir, que se va a volcar y que vas a perecer. Pero Dios vino en tu ayuda. Y hoy estás aquí para dar testimonio de su grandeza y de su poder. Yo creo que de alguna manera los que estamos aquí hemos subido en algún momento a una barca que va a enfrentar una tempestad en medio del mar. Y luego, la última visión que quiero señalar en este pasaje es la de nuestro Señor, la de Jesucristo. Porque el Señor Jesús andaba como que en otro asunto. Él había predicado, había enseñado, había sanado a la gente. Iba a hacer lo mismo allá con el Gadareno. En aquella otra región iba a ser tocado por una mujer que había estado enferma por muchos años. Iba a quedar sana esta mujer. Iba a resucitar a una pequeñita, a la hija de Jairo. Usted puede ver ahí en el capítulo 8 estos acontecimientos. El Señor venía de hacer la voluntad del Padre, de bendecir al pueblo, de sanar enfermedades, de bendecir a los niños. Y se sube a la barca. Es más, el Señor Jesús invita a los discípulos a la barca. Si ellos hubieran sabido a lo que se iban a enfrentar, se hubieran ido caminando alrededor de toda la riviera del mar de Galilea. Pero el Señor les dice: vénganse, vámonos al otro lado. Si usted tiene su Biblia con palabras en Cristo en rojo, usted puede ver ahí en el versículo número 22 que el Señor les dice: pasemos al otro lado. Esas son las palabras del Señor. Los invitó. A ver, ¿cuántos de ustedes quieren venir? Sabiendo que se van a enfrentar a una tormenta. Ahora ya lo sabemos, ¿verdad? ¿Cuántos se quieren subir a la barca? Bueno, ya vi esas manitas. Cuando estén en la tormenta, se los voy a recordar. Ahora, la visión del Señor, él había estado predicando, había estado enseñando, había estado sanando, y se sube a una de esas barcas y les dice: vénganse, vamos a la otra ribera, a la otra parte. Y entonces, ya ve que siempre cuando uno anda en bola, uno se vuelve un poquito escandaloso, ¿verdad? Y Pedro, Juan y Jacobo eran bien escandalosos. Es más, Juan y Jacobo eran los hijos del trueno. Y entonces yo interpreto que ellos se suben con mucha injundia, ¿verdad? Pues sí, vámonos. Pedro es marinero, Juan también, Jacobo también, ellos son expertos, y entonces vámonos, y ahí van, ¿verdad? Con una actitud muy jovial, están cantando, están optimistas. ¿Y qué hace el Señor? Se duerme. Está cansado. Está cuajado de cansancio y dice: pues me voy a dormir, y se duerme. Hoy en día, si usted toma una embarcación para cruzar el lago de Genesaret, se tarda 45 minutos. Son 21 kilómetros de largo por 12 kilómetros de ancho, lo que mide el lago de Genesaret. 45 minutos. Pero hoy, con las embarcaciones de hoy, de motor, a lo mejor algunos van remando o la vela,
Pero en aquellos días no era tan rápido el pasar de un lugar a otro. Y entonces, pues ahí está la escena. Todos muy animosos, todos muy dispuestos, y el Señor dice, pues es largo el viaje, ahorita vengo. Y se va, y se duerme, ¿verdad? Él estaba cansado, es la visión del Señor, él se duerme, profundamente dormido. Sí. Es más, cuando empezó la tormenta, no se despertó. Cuando estaba anegándose el bote, la barca, no se despertó. Solo se despertó hasta que fueron a decirle que se estaban muriendo, que se iban a morir. Sí. Entonces estaba el Señor profundamente dormido. Ahí está. Sí. Y luego, en esa visión del Señor, se despierta, o más bien lo despiertan. Sí. Se levanta y envía una palabra para hacer callar a los vientos y al mar. E inmediatamente se hace la tranquilidad. Esa es la visión del Señor. La visión de Dios no es como la nuestra. ¿Se da cuenta? Nosotros estamos alarmados, estamos desesperados. Bueno, estamos en la barca y hay una tormenta, ¿verdad? Pero la visión de Dios, la visión de Cristo, es levantarse, mirar las circunstancias y hablar una palabra. Una palabra de poder y una palabra de autoridad. Que cambia, que transforma toda esa tormenta. Los términos en Marcos, en Mateo, dicen que era como un tsunami que se levantaba. Eran como vientos, como torbellinos en el mar, que habían quitado toda esperanza de sobrevivir a marineros experimentados. Pero en medio de eso el Señor envía una palabra y cambia el panorama completamente. Ahora, ¿qué visión de la vida vamos a escoger nosotros? ¿Cuál es la visión que nosotros necesitamos en este tiempo? Donde hay luchas, donde hay adversidades, donde hay dificultades. ¿Qué se va a decir en medio de nuestra generación? ¿Qué se va a escribir en los anales de la historia de la iglesia de nosotros? ¿En qué visión de la vida nosotros transitamos? ¿En la visión de Dios? ¿En la visión de los actores que están en riesgo? ¿O de alguien que investigó las situaciones y lo escribió? Tres visiones, ¿sí? Tres visiones. Vamos a la primera. Vamos a señalar algunos elementos rápidamente, porque ya les he contado mucho de esto, ¿sí? Entonces la primera visión es la de Lucas. Mire lo que dice Lucas. Dice en el versículo 22. Vamos versículo a versículo. Aconteció un día. Lucas dice, pues un día sucedieron estas situaciones. Si le preguntamos a los que vivieron los hechos, no fue cualquier día, Lucas. No, Lucas. Ese día nos estábamos muriendo. No era cualquier situación, era una situación de vida o de muerte. Sí. Un día. Los sinópticos, los otros evangelios dicen que terminando por la tarde de predicar y enseñar al Señor, fue cuando hicieron esta travesía. Sí. Fue
en el momento más complicado para viajar, en el momento más difícil, en el momento donde cambian los vientos, cambia la marea, cambia el estado del tiempo. No era el mejor momento para transitar, pero Lucas dice, un día. Sí. Y entonces lo que estamos viviendo no es algo que se tenga que describir así. No es cualquier día el que hoy estamos viviendo. Muchas veces es un día muy difícil, muy complicado. Sí. Y luego, dice Lucas, ahí en el versículo número 22, y les dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado del lago. Es decir, hay una invitación. Lucas plasma una invitación, pasemos allá. Y muchas veces nosotros podemos ver este viaje como el tránsito de un lugar a otro únicamente. Ir de un destino a otro destino. Pero muchos pueden hablar de el viaje de la vida cristiana, del transitar a una nueva tierra. Y en esta vida cristiana hay tormentas, hay problemas, hay aflicciones, pero allí está el Señor. Allí está el Señor. Lucas plasmó que aunque respondieron a la invitación, hubo una gran tormenta, hubo vientos huracanados, ahí estaba Cristo. Y si Cristo, el Salvador del mundo, el ungido de Dios, está presente, no hay temor que pueda gobernar para siempre nuestra vida. Sí. Sí. Eso es lo que plasmó a la distancia Lucas. Bueno, hizo su investigación, habló con los testigos presenciales, pero registró de una manera ya sin la adrenalina que tenían los discípulos, de una manera tranquila, serena, como son los médicos, los acontecimientos, ¿verdad? Este fue el problema, este es el diagnóstico y ahí está la receta, ¿verdad? Así. Y eso es lo que tenemos que aprender del testimonio de los demás. Si alguien hoy hablara de nosotros, si alguien no diera testimonio de ti, que pueda ver, que pueda llegar a esto que les voy a decir. Este hombre, esta mujer siguió a Cristo, se subió en una barca, vino una tormenta, sintió que se moría, pero Cristo le rescató. Cristo le salvó, Cristo le ayudó, Cristo trajo paz a su vida en medio de la adversidad. Que aquellos que escuchen de nosotros como iglesia puedan tener un testimonio que en medio de las peores situaciones, de las peores afrentas, permanecimos en la barca. Si usted vio la película del Titanic, que cumplió como 25 años, aquella, la del DiCaprio, ¿sí? Vio cuando se hundía el barco, que la gente por temor se aventaba al mar. Y era morirse, ¿sí? Por eso, en esta tarde, bajo la visión de Lucas, yo quiero decirte, si estás en la barca, si has abordado la barca, si has decidido seguir al Señor, no te bajes, no te bajes, no te avientes a la mar. Sí, hay momentos donde uno dice que ya no quiero saber nada, ya me quiero ir, quiero dejar todo, quiero renunciar, estoy cansado, estoy aburrido, estoy lastimado, ya no puedo, y te quieres aventar al mar.
A veces así uno se siente. Sí. ¿Ves las cosas tan difíciles donde dices, ya no hay solución? Pero Lucas nos dice, ahí está Cristo. Ahí está Cristo. Ahí está el Señor de todo. Ahí está aquel que puede escuchar tu súplica. Ahí está aquel que está allí descansando, está allí durmiendo, pero tú puedes despertarle, tú puedes acudir a Él, tú puedes clamar y Él se va a levantar y Él va a cambiar tus circunstancias. Algunos que estamos aquí nos haría bien clamar el día de hoy diciéndole, Señor, sálvame que perezco. Sálvame que perezco, Señor. Ya no puedo más. Y Él va a hablar a la tempestad y te va a dar salvación. Porque Él es Dios de salvación siempre. Siempre, siempre, siempre. Sí. Eso con Lucas. Con los actores, con los discípulos, con las mujeres. ¿Cuántas mujeres temerarias tenemos aquí? Mujeres así, les gusta las emociones fuertes. Muy bien. Mujeres de tormentas, mujeres de huracanes, mujeres de situaciones extremas. Sí, ¿verdad? Sí. Si están casadas, ustedes saben de eso. ¿Ah? Si tienen suegra, 2 niveles más que eso. Si tienen hijos, ya saben lo que los hijos cuestan, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, Pedro, Juan, Jacobo, Judas y todos esos 12 que responden al llamado del Señor. Sí. 12 hombres que vieron al Señor en acción, que lo vieron predicar, que lo vieron enseñar, lo vieron meterse a las sinagogas y ser señalado por los judíos. Hombres que vieron a Jesús poner sus manos sobre los enfermos y sanarlos. Hombres que estuvieron cerca de Él en verdad, no eran parte de la multitud. Los que van a subir a una barca son aquellos que están cerca del Señor. Porque no hay lugar para muchos, porque el lugar es pequeño y solamente los de la primera línea pueden venir para atravesar el mar, para atravesar las tormentas, para atravesar las dificultades con Cristo en su barca. Había otras barcas, léalo en los otros evangelios. Y en medio de la tempestad no nos dice la Biblia qué pasó con las otras barcas. A lo mejor iban más adelante y libraron la tormenta. Quizá iban más atrás y llegaron a ese punto cuando ya se había hecho gran bonanza. Quizá algunas fueron destruidas por la tempestad. No nos lo dice. Pero la barca donde ellos entraron con Jesús, esa barca llegó a su destino. Si tú has decidido subir a la barca, a pesar de que la vida cristiana es extrema, a pesar que la vida cristiana te va a llevar a situaciones de vida, de muerte, donde vas a experimentar adrenalina a todo lo que da, donde vas a tener preocupación, angustia, terror, allí vas a ver el poder de Dios también. Ahí vas a escuchar lo que otros nunca jamás escucharon, y fue cuando el Señor se levantó y dijo, enmudece y calla. Y al instante cesó la tormenta. Aquellos que son actores, no solamente relatores, no solamente espectadores, sino que verdaderamente se han subido a la barca donde está Jesús, son aquellos que van a escuchar sus palabras de poder y autoridad, hablándole a los problemas, hablándole a las enfermedades y haciendo milagros el Señor, porque Él es el Todopoderoso. Si estás en la barca, ¿sí?, no te bajes de ella. Ahí está tu lugar. Ahí está tu lugar.
cerca del Señor, a su lado, aunque parece que está allí sin hacer nada, que está dormido, si tú vas a Él, Él te va a responder. Él te va a responder. Esa es la situación con los actores, que aunque hoy estén en una pavorosa tormenta, van a escuchar las palabras del Señor que hace milagros y maravillas. Sí, sí. Y luego, la visión de Cristo. La visión de Cristo. De aquel que entiende que la vida es hacer la voluntad de Dios. Cristo representa a aquel que vive para agradar al Padre, para no hacer su propia voluntad, sino la voluntad del que le envió, para agradarlo a Él y no agradarse a sí mismo. La persona de Cristo representa, hermanos, aquel que vive alineado y conformado a todo aquello que a Dios le gusta, que a Dios le agrada. Aquel que ama, aquel que es misericordioso, aquel que es empático, aquel que vive para bendecir la vida de los que le rodean. Jesucristo dijo: yo soy vuestro siervo, el mayor de todos entre nosotros nos vino a servir y vino a lavar nuestros pies y vino a tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Ese es el ejemplo de Cristo, el ejemplo de alguien que se da por todos los demás. Y en la barca volvió a dejar patente que Él estaba allí para bendecir la vida de los que le rodeaban. Y entonces tú y yo, hermanos, tenemos que identificarnos con Cristo para vivir en la voluntad de Dios. Cuando Él cenó con sus discípulos antes de que fuese entregado, tomó un tiempo para ir a orar. Él sabía muy bien lo que iba a atravesar, Él sabía muy bien los sufrimientos que se avecinaban, Él sabía muy bien el peligro que corrían los discípulos con Él atravesar el mar de Galilea en ese momento. Él sabía que podían soplar vientos tempestuosos, Él sabía los problemas a los que se iban a enfrentar. Y Él allá en el Getsemaní oró y le dijo al Señor: pase de mí esta copa. Si es posible, Señor, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sino la tuya. 3 veces oró al Padre. Y Él se levantó de aquel lugar entendiendo que la voluntad de Dios era que Él atravesara esos padecimientos. ¿Sabe por qué? Porque su llaga, el castigo de nuestra paz, fue sobre Él. Fue sobre Él. Porque sus padecimientos, sus sufrimientos, nos trajo vida a cada uno de nosotros. Porque su obediencia hasta la cruz nos justificó a nosotros. Y delante del Padre, en Cristo Jesús, le hemos agradado como Él le agradó. Mire nomás lo que hizo Cristo. Siendo lo que somos nosotros, estando en Él, hemos agradado al Padre como Él lo agradó. Y aquel que vive en la voluntad de Dios, aquel que sabe quién es su Padre, aquel que tiene comunión con su Padre, aquel que le conoce, se puede levantar en medio de una tormenta, en medio de un problema, en medio de una enfermedad, y hablar en medio de esas situaciones, porque sabe que su Padre le escucha.
El Señor oraba, pero no oraba para que el Padre lo escuchaba. Lo oraba para que los que estaban allí presentes tuvieran un testimonio de eso. Sí. Porque el Padre siempre lo oía. Y usted y yo, hermanos, necesitamos ser aquellos que ahora en el poder del Espíritu Santo, por la obra del Espíritu Santo, podemos descansar en medio de las tormentas. Sí. Miren, los otros están desesperados, los otros están afligidos, los otros están muriendo. Cristo está descansando. Si usted conoce a su Padre como Cristo lo conoció, si yo conozco al Padre Celestial como Él lo conocía, yo puedo dormir, yo puedo descansar, y usted también en medio de cualquier tormenta. Sí. Amados hermanos, ¿por qué no descansan en el Señor hoy? Descansen en su poder, en su gracia y en su amor, porque Dios tiene el poder de sanar a su hija. Porque basta una palabra del Señor para que su hija sea completamente sana. ¿Tú lo crees, hija? Y así va a ser. Porque si nosotros sabemos quién es nuestro Padre, podemos levantarnos como el Señor se levantó y decirle: hey, se terminó. Se terminó. Se terminó la tormenta. Se terminó la dificultad. Y lo único que bastó fue que el Señor le hablara. Me gusta algo que escuché hace algún tiempo. Es algo sencillo, pero que aplica muy bien aquí. Decía una persona: deja de hablarle a Dios de la grandeza de tus problemas. Deja de decirle a Dios lo grande, lo terrible, lo complicado, lo difícil que es tu problema. Y empieza a hablarle a tu problema de la grandeza de tu Dios, de la grandeza, de la majestad y del poder que hay en Cristo Jesús. Eso es lo que Cristo hizo. ¿Por qué se levantó y le dijo que callara, que enmudeciera, y lo obedeció la naturaleza? Porque tenía la autoridad de Dios, porque tenía el poder de Dios, y usted y yo lo hemos recibido. Y hoy yo me puedo levantar, al igual que usted, en medio de lo que hoy estamos viviendo, ¿sí?, y tomar esta palabra que es poderosa, que es gloriosa, que es maravillosa. Esta es la palabra de Dios que no vuelve a Él vacía. Es una palabra creativa, es una palabra de autoridad. Y ante el poder de la palabra, hermanos, no hay nada que se pueda resistir. Pero tenemos que tomarla. Tenemos que vivir en esa comunión que Cristo tenía con el Padre, en ese conocimiento de Dios que Él tenía. ¿Cómo va a regresar a su casa? Con esto termino. ¿Cómo va a regresar a su casa? ¿Con la visión de Lucas? Ay, fíjate lo que pasó, unos hermanos estaban allá, oraron por ellos y Dios los sanó. ¿Sí? Relatando lo que Dios hizo en otros. Va a regresar a su casa a hablar de lo que Dios hizo en otros. O va a regresar a casa a hablar lo que Dios hizo en usted. Usted va a ser el actor. Usted va a ser el protagonista. Usted va a ser el que está en la barca y aún estuve por perecer, estuve por perderlo todo, estuve por reventar. Pero Dios se levantó e hizo un milagro en mi vida.
Usted va a ser del que cuente la historia. Usted va a ser aquel que se acerca a Lucas como Pedro y le dice: a ver, Pedrito, ¿qué pasó? Pues nos estábamos muriendo. Yo con toda mi sabiduría de pescador no pude hacer nada, pero el Señor con una palabra lo cambió todo. Usted tiene que vivir, hermano, esas experiencias con Dios. ¿Sí? Y también puede regresar a su casa, hermano, y hablarle a la tempestad, hablarle a esos demonios que se han desatado en contra de su familia, hablarle a esos demonios que lo tienen oprimido en lo económico, hablarle a esos demonios de inmoralidad que han permeado a su casa. Usted y yo podemos llegar a nuestra familia y con el conocimiento de nuestro Dios, con la autoridad que Él nos ha dado, con el poder del Espíritu Santo, decirle: te me calmas, se acabó, te reprendo y te vas de aquí. ¿Qué visión vas a tener de tu vida? ¿Qué quieres hacer? Sí, sí. ¿Por qué no oramos en esta tarde y le decimos: Señor, yo quiero ser como eres tú? Yo quiero ser, Señor, aquel que se duerme plácidamente en medio de las tormentas. ¿Sí? Yo fui un padre y mi esposa una madre que no dormíamos por preocupaciones. ¿Sí? Nosotros lo vivimos, hermanos. No llegaban los hijos, yo se los he dicho en algunas ocasiones, no llegaban los hijos, ya era tarde y ahí estábamos preocupados. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? Algunos de ustedes, sus hijos están casados y se siguen preocupando por ellos. Ay, ya comería. Ay, y sí tendría aquel trabajo. Ay, ¿y cómo estará? A ver, déjame ver. ¿Ah? Y ya está cincuentón, sesentón el hijo. Ay, no me contesta. ¿Dónde estará el chiquito? ¿Sí? Pero ¿sabe qué? Un día mi esposa y yo decidimos, yo lo recuerdo muy bien, ahí en nuestra habitación, ahí al pie de nuestra cama, nos doblamos nuestra rodilla y le dijimos al Señor: esto lo ponemos en tus manos. Nos vamos a dormir, Señor, porque mañana hay que trabajar, porque mañana tenemos que cumplir con estos compromisos del ministerio, de la iglesia, y no podemos estar tronándonos los dedos pensando si ya le pasó esto, si ya hizo aquello, si ya sucedió aquello con mi hijo amado, mi tesoro amado. Sí. Y entonces, en medio de la tempestad, decidimos confiar en nuestro Padre Celestial. Y nos dormimos. Y nos dormimos. Sí. ¿Y sabe qué? Al otro día salió el sol. Sí. Nada cambia nuestra aflicción. Nada resuelve nuestro temor. Nada resuelve nuestra preocupación. Mira, hay unos que se jalan los pelos y ya hasta calvos se están quedando de las preocupaciones. Sí. Algunos tienen canas verdes, dicen por ahí, ¿verdad? Esto me está sacando canas verdes. Hoy quiero llevarte, hermanos, a que decidas descansar en medio de la tormenta, porque conoces quién es tu Padre, porque conoces que tu vida en sus manos está segura. Sí. Aunque esté el mismo infierno ardiendo delante de ti. Sí. ¿Qué les parece la invitación?
¿Por qué no te pones de pie?